Y bueno, ya ahora pasando a el programa de hoy, tenemos un especial dedicado a las mujeres. Como estuvimos contando en el programa anterior, el martes pasado se cumplieron 10 años del movimiento Ni Una Menos, este movimiento feminista que dio la vuelta al mundo. Estuvimos conversando sobre sus orígenes, sobre sus causas Ujú. y la lucha que sigue vigente hasta el día de hoy. Y hoy vamos a presentar a nuestra primera invitada. Así es, ella es Andrea Castellano, licenciada, magíster y doctora en Economía, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Sur. Es profesora titular con dedicación exclusiva y fue decana del Departamento de Economía en 3 oportunidades. También desde 2023 se desempeña como vicerrectora de la universidad, así que sí, trajimos a la vicerrectora. El año pasado estuvimos con el rector, este año con la vicerrectora. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrea? Hola Julieta, hola Keren, gracias, un placer para mí compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como decíamos en el programa, este es un especial por el Ni Una Menos y el martes ya estuvimos hablando y también te vimos en la marcha del martes y Del miércoles, que pasó al miércoles. Claro, es verdad, Del miércoles a la tarde. del miércoles a la tarde y queríamos preguntarte qué significó para vos estos 3 años, estos 10 años y qué significa para las mujeres en general. Bueno, a ver, yo quería participar al menos en esa actividad del miércoles porque creo que todavía hay muchísimo por hacer en torno a reducir la violencia que sufrimos las mujeres. Uh-huh. Creo que más allá de varios intentos y de muchas acciones y de a lo mejor una toma de conciencia mayor, eh, tengo la sensación, y además así las cifras lo demuestran, que los casos más graves o más severos de violencia contra las mujeres no se han reducido, se mantienen, y eso es realmente preocupante. Yo creo que se avanzó mucho culturalmente, sobre todo en determinados entornos, respecto de algunas conductas que se fueron modificando. Creo que todos hacemos de alguna manera docencia respecto de qué cosas no debemos aceptar las mujeres, de cómo se tienen que comportar los varones, pero no hemos logrado resolver, yo creo que ni siquiera parcialmente, la situación de violencia. No creo que las mujeres que realmente corren riesgo de vida no logran encontrar hoy en las políticas públicas que se han desplegado soluciones. La universidad en particular creo que es un ámbito muy especial por el nivel sociocultural de quienes la integramos, y entonces, si bien hemos tenido algunas situaciones complejas, no han sido afortunadamente graves, y nosotros tenemos un protocolo contra la violencia y la discriminación contra las mujeres, que bueno, que se viene aplicando, creemos que con éxito, y que afortunadamente la mayoría de las situaciones que nos han tocado resolver no han sido de gravedad, ¿no? Como bueno, todas estas noticias que a veces estamos escuchando, porque no pasa un día en el que no haya que enterarse de una muerte o de alguna persona, mujer, gravemente herida, ¿no? Sí, justo, bueno, esto era algo que teníamos para preguntarte sobre el protocolo. Primero destacar un poco lo que decías, esto de que las cifras realmente son preocupantes. En el Ni Una Menos, cuando el Ni Una Menos inició hace 10 años, teníamos, si mal no recuerdo, una mujer muerta cada 30 horas y ahora es una mujer cada 33. Sí. O sea que tampoco es que las cifras han bajado como para que digamos, bueno, hay un cambio realmente grande. Bueno, y con respecto a esto que decías del protocolo, te queríamos preguntar cómo funciona el protocolo, ¿sí? Bueno, el protocolo es una norma Ujú. que fue aprobada en su momento por el Consejo Superior Universitario. Tiene un rol más preventivo y formativo y no tanto punitivo. Ajá. Hay otros mecanismos en todo caso si las situaciones lo ameritan. Depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la universidad. Entonces uno tiene vías de contacto a través de un WhatsApp o a través de un mail en el que puede hacer una denuncia por alguna situación que le ha tocado vivir o porque ha observado alguna situación
que le preocupa. Entonces allí tenemos una pequeña comisión integrada por una abogada, una trabajadora social y una psicóloga, que son un poco los perfiles que se consideran, digamos, aptos para trabajar estas situaciones. Entonces ellas analizan y se ponen en contacto con la persona que denuncia y bueno, y allí comienza un trabajo que puede terminar en una instancia de conciliación, dependiendo de la situación, o puede terminar en un sumario y eventualmente una sanción, ¿no? Hemos tenido casos diversos, pero en general ponen muchísimo énfasis en lograr en las personas que se ven afectadas, tanto víctimas como victimarios, de este cambio cultural, ¿no? Respecto de cómo debemos tratar a las mujeres y cómo debemos tratarnos en general para tener una vida digna en sociedad, ¿no? Tal cual, tal cual. Nosotros, por ahí puede ser importante, yo ahora no recuerdo exactamente las cifras, pero anualmente presentamos un informe al Consejo Superior respecto de la cantidad de requerimientos hacia a la puesta en marcha del protocolo. Mayoritariamente se tratan de consultas, de gente que pregunta, mira, vi esto, me pasó esto, o me enteré de tal cosa, y terminan en denuncias, afortunadamente, unos pocos casos. Claro. O sea, Pero bueno, hay dependiendo una de la gravedad. estadística Claro. que se releva todos los años, que bueno, que con un informe detallado de cuál es el tipo de conducta o el tipo de caso, porque también sirve para detectar a veces algunas regularidades que se pueden observar en determinadas conductas. Pero yo creo que también hay que reconocer que, por esto que les decía, el ámbito sociocultural de la universidad es un ámbito muy diferente a lo que puede ser a lo mejor el resto de la sociedad, ¿no? En donde hay más información, hay más control, hay varias instancias que limitan las conductas por ahí de estas personas que suelen ejercer la violencia, ¿no? Sí. Sí. En base a esto, queríamos preguntarte también qué rol social puede tener como universidad en la materia de género en nuestra ciudad también. Si bien vos dijiste recién que en la universidad como que tenemos más Un acceso ambiente de- a saber un montón de temas, hay más divulgación, pero ¿qué rol implica en la UNS en nuestra ciudad, en la Bien. comunidad? ¿no? Bueno, nosotros hemos compartido la experiencia del protocolo con otras organizaciones. En particular, también hemos compartido algunas actividades de formación, en concreto en lo que fue la implementación de la ley Micaela. Trabajamos primero internamente en talleres, en cursos que son obligatorios en la implementación de la ley, pero el año pasado hicimos un diseño digital respecto de la aplicación, digamos, y estas cuestiones vinculadas a la violencia, que fueron replicadas por otras organizaciones. Por ejemplo, el Consorcio de Gestión del Puerto Claro. de la ciudad tomó esta iniciativa, además de este curso, podríamos decir que es un curso que está online. Se dieron algunas charlas y bueno, la idea es trabajar también, se ha trabajado en el nivel preuniversitario, pero creo que la universidad tiene que cumplir un rol en compartir esta información, compartir estas experiencias, porque creo que van a ayudar a otros ámbitos en dar también un paso hacia adelante con estas cuestiones. Totalmente. Y dentro del ámbito universitario en general, tanto como cuando eras estudiante o como cuando, bueno, ya te graduaste, fuiste profesora, o ahora que estás en cargos de gestión, ¿has sentido alguna vez que se te ha tratado diferente por ser mujer? Sí, ¿Que has absolutamente. tenido que pelear por ese lugar? Absolutamente. Y yo te diría que siempre creo que era mucho más notorio cuando yo era más chica, cuando era más joven. Creo que uno tiene también menos instrumentos para poder abordar eso, y también estábamos en otro contexto, en otra época, ¿no? En Claro. otra etapa en la que no eran visibles estas situaciones. Pero sí, el destrato por el solo hecho de ser mujer. Yo siempre cuento que participaba, y no era tan joven, en una comisión
asesora de ciencia y tecnología, yo era representante del Departamento de Economía por las Ciencias Sociales, y había un integrante que a todas las mujeres de otras disciplinas se refería a ellas como doctora, magíster, con mucha formalidad, y a las de Ciencias Sociales nos decía señora, la señora, Ajá. cuando, bueno, todos teníamos títulos de posgrado. Son por ahí cosas, en su momento nos causaba gracia, a veces bronca, pero son microexpresiones Claro. de violencia, ¿no? Porque es ese trato diferencial. Y bueno, y yo creo que hay que trabajar mucho en abrir estos caminos y a veces en hacerse sentir, en hacerse notar. No ocurre ahora, porque además estoy en una situación de poder, entonces creo que cuando las mujeres tenemos poder, Ahí cambia la cambia cosa. un montón, pero creo que tenemos la responsabilidad de trabajar por el derecho de las otras mujeres, que a veces por temor, porque están en una situación en la que no pueden hacer un reclamo, creo que nosotras tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sí, totalmente. Qué importante esto de que vos resaltaste de tener la responsabilidad también, ¿no? De hacernos avanzar la Sí, voz. yo creo que así como otras mujeres antes fueron abriendo los caminos que hoy nos permiten estar a muchas en los lugares que estamos, creo que tenemos la responsabilidad de institucionalizar algunos espacios, de abrir el camino a las mujeres, en este caso más jóvenes, las que vienen detrás mío, y sobre todo romper una barrera que yo creo que va más allá de la construcción que pueda haber social, y a veces, o muchas veces, yo creo que es una barrera interna, ¿no? Que nosotros mismos, nosotras mismas digamos, nos creamos. Entonces, bueno, el saber que uno puede, que hay que encontrar las formas, que hay que pedir ayuda, pero que nosotras tenemos las posibilidades de desarrollarnos profesionalmente en todos los ámbitos y con el mayor éxito que uno puede esperar de una persona. Yo creo que eso es una construcción colectiva, que eso es algo que más allá de que, sí, bueno, está esta cuestión del yo puedo, es una cuestión de reforzarnos en el otro, ¿no? En nosotras y en los demás compañeros que peleamos por una paridad de género. Totalmente, y te digo que esto tiene mucho que ver, yo a veces cuando escucho algunas posiciones que a lo mejor son en el extremo, feministas, yo lo escucho con una visión crítica, y siempre miro cuáles son aquellas mujeres que le abrieron el camino a otras mujeres, porque también existe algún sesgo machista en las propias mujeres. Entonces, bueno, a ver, cuando vos llegaste a una situación de poder, ¿le diste oportunidad a otras mujeres de ocupar lugares? Vos integrás un gabinete, sos decana, ¿integraste un gabinete con mujeres o seguiste, digamos, ese esquema en el que tu principal apoyo era un hombre? Bueno, creo que esas cosas son las que hay que mirar y me parece que ahí es donde se avanza. Claro. Bueno, y para cerrar un poquito, porque sabemos que estás siempre corta de tiempo, porque bueno, una persona con muchas cosas que hacer, pero no podemos dejar de preguntarte, más allá del tema del feminismo que hoy nos convoca, que bueno, desde diciembre de 2023 la UN sufrió el temporal, el problema presupuestario del ajuste y la inundación. Y queríamos preguntarte cómo está haciendo gestionar la universidad pública frente a estas catástrofes y frente a la emergencia edilicia y presupuestaria que está atravesando. Bueno, es un escenario extremadamente complejo. Creo que el origen de la complejidad está en la falta de presupuesto que nosotros tenemos para tratar de sostener y de mejorar la educación superior. Nosotros, como vos bien decías, estos 2 últimos años, desde el 23, que estamos funcionando con lo que se denomina un presupuesto de prórroga, con lo cual uno depende de las transferencias que el gobierno nacional resuelva hacer para con todas las universidades, no solo con nosotros. A esa situación extremadamente compleja porque requiere un trabajo muy fino en la administración de los recursos para que las cosas no se resientan y se puedan hacer de la mejor manera posible. Le sumamos 2 situaciones muy, muy graves, la del temporal de diciembre y sobre todo la de la inundación del pasado 7 de marzo, que nos dejó pérdidas por cifras que llegan a los entre 8 y 10 mil millones de pesos. Entonces, bueno, es gestionar eso
con una restricción presupuestaria muy severa. Entonces, bueno, no es fácil. Sí me parece que hay que reconocer el acompañamiento y el apoyo de toda la comunidad universitaria, estudiantes, no docentes, docentes, que entienden lo complejo que es y que, bueno, ayudan con un sacrificio en muchos casos importante, con horas de trabajo, con un compromiso que vale la pena destacar, por lo que te hace sentir que vale la pena, ¿no? Hacer el esfuerzo. Bueno, no te retenemos mucho más, aunque como siempre van a quedar preguntas por hacer, pero bueno, estamos muy contentas de que hayas podido tomarte este ratito para venir a charlar con nosotras, sobre todo de este tema que nos convoca, que es los 10 años del Ni Una Menos y cómo la universidad tiene un rol también en eso, ¿no? Que es lo que veníamos charlando. Sí, yo les agradezco el espacio, creo que es un tema que tiene que estar siempre en agenda. Más allá de la convocatoria del Ni Una Menos, creo que tenemos que tener un compromiso institucional con esta situación y por eso les agradezco el espacio y la difusión de estos temas. Y un placer, cuando quieran, volvemos a charlar. Perfecto, Muchísimas buenísimo. gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un